cualquier momento. Muy bien, muchachos. Que acaba de descargarse. Vamos a verla de esta manera. No puedo ponerla en modo presentación. Espero que no nos causen muchos inconvenientes. ¿Me confirman que ya tienen a la vista nuestra presentación en PowerPoint, jóvenes? Sí, ya está. Muy bien, gracias. Vamos a continuar. Bueno, nos quedamos en la clase pasada y fue definimos que era el manifiesto de peso y balance, ¿verdad? Hablábamos que informa de manera gráfica al capitán en un formato que se denomina de esta manera, manifiesto de peso y balance, le indica al capitán de manera gráfica en dónde está situado el centro de gravedad de la aeronave. ¿Verdad? Veíamos hasta la fundamentación, ¿verdad? Del reglamento de operación, sí, aquí está, el reglamento de operación de aeronaves civiles, sí lo veíamos. Después, ¿qué más? Hablábamos de los límites de operación establecidos por el fabricante. ¿No? Y vamos a continuar con esta parte que dice que con la información que acabamos de mencionar, el comandante calcula los valores de velocidad, de aletas y el ajuste del estabilizador horizontal con el fin de realizar una operación segura y eficiente. ¿A qué se refiere esta situación, ingenieros? Bueno, ahorita vamos a dedicar unos minutos para ayudar a localizar las gráficas. Unas gráficas de las limitantes para obtener estos valores. Aquí nos dice que con la información presentada en el manifiesto de plan de peso y balance, el comandante calcula la velocidad. ¿A qué se refiere esto? Aquí ya entra en juego las limitantes operacionales de la aeronave y los límites en cuanto a los valores que proporciona el ambiente, lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? Es decir, perdonen, con la información plasmada en el manifiesto de peso y balance, el capitán va a poder determinar cuánta pista va a requerir para su despegue. Va a determinar mediante estas gráficas, les decía, incluso hasta qué velocidades debe alcanzar. Recordemos que para poder despegar son dos velocidades las que debe alcanzar la famosa velocidad de rotación, la famosa V1 y al aire, ¿no? Bueno, pues el peso es lo que le va a ayudar al comandante a calcular cuánta distancia necesita y la ubicación del centro de gravedad va a decir al comandante en qué posición debe llevar, como nos dice aquí, el estabilizador horizontal. Esto es para poder levantar la nariz, para poder realizar el movimiento de cabeceo de la aeronave de manera segura, ingenieros. Y evidentemente todo esto va a influir en todas las fases del vuelo, no nada más en el despegue. ¿Por qué hacemos énfasis en el despegue? Bueno, número uno, porque es la primera etapa del vuelo. Número dos, porque como ya se los he mencionado antes, los despegues y los aterrizajes son las fases más críticas o las fases críticas durante un vuelo. Y si a eso le sumamos, hablando del despegue, le sumamos, les decía, aspectos como pistas cortas, altas temperaturas, avión lleno o con peso total, pues todo eso va a influir, jóvenes, en a lo que dice aquí, en el grado de aletas. ¿Qué creen ustedes que sea grado de aletas? Nos dice aquí el autor. ¿Qué será grado de aletas?
Muchachos. ¿Ya se me fueron o qué, ingenieros? No es como que el ángulo en el que el fabricante posiciona los estabilizadores. Estabilizar. Nos vamos acercando. Oh, Pero es algo que ya les había explicado, jóvenes. Nada más que aquí el autor le llama aletas. Es la configuración o se refiere a la configuración de los flaps y de los slats. ¿Se acuerdan que les había comentado que la mayoría de los fabricantes, su funcionamiento o su accionamiento va de 5 en 5 grados hasta llegar a 25 o 30, dependiendo del fabricante? A eso se refiere grado de aletas. Porque recordemos que el despliegue o la activación de slats y de flaps lo que hacen es aumentar la superficie alar, aumentar la curvatura del ala. ¿Y qué logran con el aumento de la curvatura, ingenieros? Pues una mejor sustentación a una menor velocidad. Y es justamente lo que se necesita durante el despegue y durante el aterrizaje. Solo que al momento de despegar, esta configuración de slats y de flaps, les decía, va a estar determinada o influenciada con el peso que lleva la aeronave, la ubicación del centro de gravedad, el tamaño de la pista y la temperatura, ingenieros. Fíjense todo lo que tiene que calcular, tiene que conocer el piloto para poder operar de manera segura. Afortunadamente, todo esto ya está inventado, ¿no? Yo siempre les he dicho, la aviación ya está inventada. Pues bueno, el fabricante se encarga de emitir estas tablas que les decía, ¿no? En las que calcula estos valores, en las que, mejor dicho, estipula estos valores, ¿no? Temperatura, peso, y dice cuánta pista va a requerir. Y recordemos algo que les he comentado, ¿no? Cada avión tiene sus propias características, entonces, si es una flota o es una aerolínea con una flota grande de aviones, un número grande de aviones, pues estas tablas van a dar una información bastante extensa. Sin embargo, les repito, día con día, operación con operación. De hecho, fíjense que en la aviación, en la parte operativa, se tiene un dicho. Así tengan, creo que se los había mencionado, ¿no? Así tengamos o se tengan 100 operaciones al día, se tiene dicho, más que un dicho, es una mentalización. Ninguna operación es igual, todas son diferentes. ¿Por qué? Pues porque los aviones son distintos. Así sean, les decía, puro 320, puro Boeing 737, todos los aviones son distintos. Todos cambian. El fabricante, pues bueno, emite esas tablas respecto a cada una de las aeronaves que fabrica. Muy bien, ¿qué más? Les decía, esto que acabamos de observar va a ser determinante en todo el vuelo. ¿Por qué? Porque el capitán, o bueno, en casos de líneas o de vuelos regulares, vuelos de itinerario, les comentaba ya, ¿no? Hay un centro de control operacional que se encarga de esto, de determinar el combustible apropiado para la ruta, de seleccionar la altitud óptima del crucero y de determinar ascensos y descensos e incrementos de velocidad, aunque todo esto está, ¿cómo le podríamos llamar? Sujeto a cambios de última hora. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la determinación de los ascensos, descensos e incrementos de velocidad, pues es el comandante el que en conjunto con el control de tráfico aéreo va a modificar o a adaptar esos ascensos, esos descensos o incrementos y decrementos de velocidad e incluso hasta desvíos, ¿no? ¿Por qué? La aviación de itinerario, la aviación regular funciona de esta manera, ¿no? Un desconocido los datos que acabamos de estudiar, de verificar,
Bueno, pues ese mismo CCO les decía, en base a eso va a calcular la cantidad de combustible apropiado para la ruta, tomando en cuenta, obviamente, el consumo de los motores de la aeronave, lo que algo que ya habíamos platicado respecto a la cantidad de combustible que la aeronave va a consumir durante el taxeo, la cantidad de combustible que va a consumir el APU, la cantidad de combustible que se va a consumir en el traslado del origen al destino, más cuánto decía, jóvenes, ya habíamos hablado de aeropuertos alternos. ¿Cuánto era, jóvenes? Ok. Más la cantidad de combustible estimada para llegar a su aeropuerto alterno. Recuerden, por ley, todos los despachos de aeronave deben contemplar un aeropuerto alterno, aparte del aeropuerto de destino, más 45 minutos de sobrevuelo, ¿se acuerdan? Y en última instancia, considerar el combustible de regreso a su punto de origen. Entonces, todo eso se hace en base al peso que lleva esa aeronave. Ya les había comentado, una aeronave entre más pesada, más combustible consume, pues eso se debe ser tomado en cuenta. La selección de la altitud óptima de crucero. Bueno, el capitán o el CCO, mejor dicho, propone una altitud de crucero óptima. ¿En base a qué? También en base a estos pesos y a las aerovías que ya se sabe previamente en coordinación con la gerencia de operaciones que ya habíamos platicado. Se conoce cuáles son los mejores rendimientos del tipo de avión que están operando y las aerovías que tienen concesionadas para poderlas operar. ¿Qué significa esto? Que aviones, por ejemplo Airbus, que es de lo más avanzado que hay en este sentido, con este tipo de aeronaves tienen su mejor desempeño a grandes altitudes, es decir, entre más alto, mejor. A diferencia de algunos otros fabricantes. ¿Qué significa eso? Pues que las aerolíneas que operan Airbus bueno, es algo que la ley les permite, el poder solicitar a qué altitud quieren volar. ¿Vale? Ellos lo solicitan y si el CTA, el control de tráfico aéreo, determina que no hay inconveniente, que va a estar despejada la ruta solicitada, la altitud solicitada, bueno, pues se las autoriza. Si no, pues bueno, les va a sugerir o les va a dictaminar a qué altitud van a poder volar. Y probablemente una vez en ruta, ahora sí, van a poder ascender a la altitud que la aerolínea pretendía en un inicio o descender porque a lo mejor les indicaron una altitud mayor a la que pretendía la, pero ya en ruta pueden descender, ¿verdad? Así como las variaciones de velocidad, ya sea por algún fenómeno meteorológico no previsto en la ruta, por cualquier situación, ¿verdad? Porque a lo mejor control de tráfico aéreo acomodó otro tráfico antes del que solicitado o antes del que estamos hablando y va a ser necesario que disminuya la velocidad para mantener una distancia segura, ¿no? Que es una de las funciones del control de tráfico aéreo. Recuerdan evitar colisiones entre tráficos, lo han de recordar. ¿Cómo lo hacen? Bueno, una de sus técnicas es manteniendo separaciones seguras, ¿verdad? Recordemos que también el flujo turbulento de las aeronaves puede y ha ocasionado accidentes, ¿no? O al menos eso es lo que han comentado. ¿No? Recordarán el caso muy, muy famoso del secretario de Gobernación en el sexenio, creo que fue de Calderón. ¿No recordarán allá cuando estaba por aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México, que incluso cayó en una zona poblada, ¿no? Densamente poblada, ahí por bosques de Chapultepec? Se acordarán, eh, decían, o la investigación arrojó, que el 767 de Mexicana todavía operaba en ese entonces, que pasó antes de este Learjet en el que viajaba el secretario. Pues bueno,
No existió esta distancia segura que les estoy mencionando, y fue afectado por el flujo turbulento. Tanta afectación tuvo que lo tiró, o al menos eso dijo la investigación. No, jóvenes, sin embargo, la realidad es que sí puede afectar, perdón, el flujo turbulento, y para ello, sobre todo si después de una aeronave grande va una aeronave pequeña, pues evidentemente el riesgo es mayor, y de eso se encarga también el control de tráfico aéreo, o es una de las técnicas que utiliza, jóvenes. Les decía, todo esto evidentemente afecta todo el vuelo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, aquí lo vamos a ver. Segmento de despegue. ¿Mm? Y aquí es donde nos encontramos estas tablas que les comentaba, las famosas tablas de análisis de pista. Dicen, el segmento de despegue se ve influenciado por los datos obtenidos en las tablas de análisis de pista correspondiente a cada motor, pista en uso y temperatura ambiente. Lo que les mencionaba, ¿no? Esas tablas que hace el fabricante y que también involucran a los motores. ¿Por qué? Porque un ejemplo muy evidente de esto, Airbus, sus A320, los equipa o los vende con motores JT8D. ¿Qué hacen algunas aerolíneas? Como hizo, creo que actualmente nada más lo hace, o lo hacía, o lo llegó a hacer, ¿verdad? No sé si será pasado. Ahí sí saben, me comentan. Interjet. Y también lo hizo Viva Aerobús. Estas dos aerolíneas lo que hicieron fue decirle a Airbus, no, pues a mí equípame mis aviones con motores Charlie Fox Mike, ¿no? De General Electric. ¿Qué sucedió? Bueno, pues el fabricante tuvo que modificar estas tablas de análisis de pista por el tipo de motor, porque es un motor con un diferente performance al que ofertaba Airbus o al que sigue ofertando. Si se darán cuenta, ingenieros, son observadores, la próxima vez que vayan al aeropuerto y tengan la oportunidad de ver un 320 de Volaris versus un 320 de Viva Aerobús, y no sé si Interjet sigue existiendo, pues bueno, si se presenta la oportunidad lo pueden ver, observen sus motores. Únicamente Volaris mantuvo o mantiene los Airbus con el motor de serie o de fábrica, como se dice comúnmente, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? Con mayor razón, todas las operaciones son distintas, y estas tablas de análisis de pistas van a contener información diferente y adaptada a cada operador. Entonces, ahora que queda, antes de que pasemos a las 11 de la mañana, para que me investiguen, por favor, los análisis de pista, estas tablas de análisis de pista. Yo sé que ustedes son unos auténticos hackers y van a poder presentarme las tablas de análisis de pista de cualquier aerolínea, de cualquier motor, de cualquier fabricante. Lo que quiero es que veamos el contenido de estas tablas, por favor, muchachos. Entonces, si no tienen inconveniente, a las 11 en punto, a las 11, ¿ya para qué, verdad? A las 10 en punto, perdón, continuamos con esa información que les acabo de pedir. ¿Quedó claro, ingenieros? Excelente, muchachos. Bueno, pues entonces aquí sigo al pendiente.